7, 8, 9 páginas. Ya. Eh, Siempre me olvido esta parte. Donde busco el link. A ver. Ya. Aquí me encontré. Ya tal como lo hemos estado conversando en algunas veces en los programas anteriores, hay series que a mí me encantan, que me gustan mucho, como lo vimos con Smallville, como hablamos de la familia Ingalls en un momento, como también hay temas importantes que es gusto repasarlos, como lo hicimos con los programas infantiles, y, y cosas clásicas como las películas, algunas sagas, que es lo que un poco engloba esto para variar un poco a lo que hacen otros podcasts, ¿ya? Que hacen, si bien yo hago el repaso y el análisis, en, trato de ir un poco más profundo a lo que se trató y tratar de acotar algunos temas. No como en las teleseries que nos alargamos demasiado, porque eran muchas. Tratamos de condensar en 2 capítulos prácticamente 4 décadas. Entonces, es un tema bastante extenso y aparte que uno se queda pegado. Uno ve los comentarios también y uno se queda pegado en esas cosas, en lo que sugieren, en lo que no, en que lo que nos preguntan, etcétera. Ya voy a verificar si estoy transmitiendo por Facebook porque no pasa nada que no me quede grabada esta cuestión. ¿Ya? Y esta hora no veo muy bien. Partimos un poquito antes porque normalmente siempre me paso. Así que esa era la idea de partir un poquito antes. Esta serie es muy enredada, es demasiado enredada. Es de los creadores de Lost, ¿ya? Por eso es muy enredada y vamos a tratar de... incluso cuando la estaba preparando me estaba medio arrepentido porque es muy complejo contarles el contexto y cómo funciona la serie a través de sus temporadas. Sin embargo, logré captar la esencia de lo que se puede transmitir, pero puede que en un momento no me entiendan ni yo tampoco me entienda, ¿ya? Pero es la idea de probar esto, ¿ya? Me habían pedido por ahí que hiciera un capítulo de los Power Rangers de los Caballeros del Zodiaco porque me gustan demasiado, efectivamente, pero la verdad es que todavía no me siento preparado para eso porque es mucho el material en que hay que trabajar y tampoco quiero que salga mal, ¿ya? Específicamente el de los Power Rangers que no creo que abarque todas las temporadas porque no las he visto todas, pero sí abarcar lo que más me entusiasma y me gusta, pero también requiero trabajar con toda esta herramienta porque es muy difícil trabajar solo. Y para los Caballeros Zodíaco Saint Seiya también, pero ahí necesito un apoyo, una contraparte, así que ahí estamos negociando con alguien eso, ¿ya? Once Upon a Time, Eras una vez o Había una vez. Creo que uno de los pocos títulos que los españoles doblaron bien, ¿ya? Porque claramente es lo que dice. Pero es uno de los pocos que funciona de esa manera. Once Upon a Time, como le decía, es una serie muy enredada, es una serie de televisión que se estrenó el 23 de octubre del año 2011 y finalizó el 18 de mayo del 2018. Pertenecía a la cadena ABC y fue creada por los guionistas de Los y de la película Tron Legacy, ¿ya? Cosas que vamos a ir viendo referencia o easter egg durante toda la serie, nos encontramos con huevitos de Pascua de esto, ¿ya? Fue creada por Edward Kistit y Adam Horowitz. No sé si pronuncié bien ahí. Así que si el Tato está viendo, por favor que me corrija y me mande un WhatsApp y me diga, dijiste como el forro las cosas. ¿Ya? En esta serie, como le decía, hacen referencia a ambas franquicias, tanto la de Los como la de Tron Legacy. Y una idea que estos guionistas y creadores tenían concebida incluso mucho antes de Los, o durante el proceso que estaban trabajando en Los, pero querían terminar un poco todo esto, la serie de Los, para poder
dejarla un poco más auténtica y se marcar una diferencia, que por cierto le existe, ¿ya? ABC pertenece a Disney, ¿ya? Y ahí vamos a ir resolviendo hartas cosas que nos van a ir cuadrando durante todo eso. Em, ¿Cuál es la esencia de esta serie? Según los propios guionistas y creadores, que tiene que ver con... Se me cruza el gatito. Se me cayó el basurero. Tiene que ver... Me cayó la basura. No importa, se habrá salido. Tiene que ver con ver el vaso medio lleno de las cosas. Es una serie muy esperanzadora, una serie que trata de ver la parte luminosa de los seres humanos, ¿ya? Como se dice en algunas partes de la serie, buscar la mejor versión de cada uno, ¿ya? Así que tiene conceptos bastante psicológicos que nos permiten, y de autoconocimiento que nos permiten recibir de una forma más agradable este tipo de series, ¿ya? Habla de ser perseverante y la verdad es que siempre hay esperanza, ¿ya? Y habla mucho de la redención, ¿ya? Y del perdón principalmente. A medida que va pasando nos encontramos con eso, ¿ya? En estas temporadas de esta serie, que dura 7 temporadas, y hay un bonus track por ahí, eh, alternan entre dos mundos, ¿ya? Dos escenarios principales. Un mundo fantástico, ¿ya? Que es el de los cuentos de hadas, y una ciudad ficticia en el estado de Maine llamada Storybrooke, ¿ya? Em, Vamos a contar un poco de qué trata todo esto, la primera temporada, por ejemplo, y quiénes son los protagonistas. Principalmente vamos a conocer Jennifer Morrison, que hace del personaje de Emma. Se los voy a mencionar para que vayamos, cuando se los mencione nuevamente, se estén familiarizados. Eh, Leana Parrilla, ella hace el personaje de la reina malvada, o la Evil Queen, y su personaje en el mundo real se llama Regina Mills. Blancanieves y el príncipe encantador. Se llama Mary Margaret y David Nolan en el mundo real. Ya les contextualizo bien. Escúchenme primero esta parte. Rumpelstiltskin y Bella. Bella, sí, de la Bella y la Bestia. Ella se sigue llamando Bella y él se llama Gold, el señor Gold. La abuelita y Caperucita. Caperucita se llama Red en el mundo real y la abuelita se sigue llamando abuelita. O la viuda Lucas, una cosa así. Gepetto y Pinocho. Gepetto se llamaba Marco y Pinocho no existe en el mundo real todavía. El hada azul, que en el mundo real es la madre superiora. Y los enanitos. Estos son los personajes protagonistas y recurrentes que nos vamos a ir encontrando durante toda esta serie. ¿Y de qué va la primera temporada de Once Upon a Time? Se basa en que existe un mundo, una teoría de que existe un universo alternativo, ¿ya? Donde todos los personajes clásicos de los cuentos de hadas existen. Un mundo que tiene una conexión perdida con el mundo real, que es nuestro mundo, por lo que se centra en los personajes del Bosque Encantado. Esa es como la primera dimensión o un universo alternativo que vamos a encontrar. Y la conspiración que tiene la reina malvada de Blancanieves para perturbar la vida de los demás habitantes. Ya. ¿Cómo la perturba? A través de una maldición. La maldición es como muy física. La maldición consiste en transportar a todos los personajes de este mundo ficticio, de este mundo universo alternativo, al mundo real, ¿ya? A este pueblo que va a estar conformado por personajes de los cuentos, muchos personajes, aquí hablamos de un universo de personajes que vamos a ir cruzando, llamado Storybrooke, ¿ya? En Maine, Estados Unidos, donde todos ellos viven sin saber quiénes son en realidad, para que ella sea la única persona que tiene un final feliz porque ella es la única que recuerda, ¿ya? ¿De qué trata la primera temporada? La primera temporada, ahí está el castillo de la reina malvada, es donde planifica todo para poder lanzar esta maldición y que los personajes sean trasladados a este mundo, al mundo real. ¿Ya? Un personaje recurrente que es el cazador, el que le mandan a envenenar a matar a Blancanieves en primera instancia, pero al final se redime. ¿Ya? Este es el matrimonio de Blancanieves con el príncipe encantador. Llega la reina malvada y anuncia que va a lanzar una maldición en un tiempo determinado.
Este es un personaje muy importante que es Henry. Henry es el hijo adoptivo de la alcaldesa de Storybrooke, que es el personaje que asume a Regina Mills como la reina malvada, porque es la única que recuerda y la única que sabe qué realmente pasó con los personajes. ¿Ya? Eh, el personaje principal de esta historia se llama Emma, que vive una vida solitaria como recompensas en, creo que es en Houston, parece, no me acuerdo el nombre de dónde, Boston, perdón, en Boston. El día de su cumpleaños número 28, Emma se le acerca un niño a la puerta de su casa y le dice que es su hijo, que su nombre es Henry, que es el joven que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Al que había dado en adopción cuando era un bebé. Y efectivamente, Emma había hecho eso. Emma trata de establecer una relación con él, pero se mantiene un poco alejada e incrédula. Henry le cuenta la historia de que los personajes de los cuentos de hadas están atrapados sin memoria y sin recuerdos en la localidad de Maine hace ya 28 años. O sea, lleva 28 años viviendo el mismo día, porque no tienen recuerdos, no envejecen, no les pasa nada. ¿Ya? Emma acepta llevar a Henry a su casa, del preámbulo de cómo se construye esta historia, a Storybrooke. Durante el camino, Henry le enseña un libro de cuentos, ¿ya? En el cual salen detalladas todas las historias y los sucesos que ocurrieron antes de la maldición y la historia lógica de cada personaje. ¿Qué lleva este libro? La historia, el cuento clásico de Blancanieves, el cuento clásico de la Cenicienta, Rumpelstiltskin, Pinocho, en fin, con algunas variantes, lógico, porque están vistas desde otra mirada. ¿Ya? En esta temporada no vemos mucho, vemos algunas referencias, pero no tan claras a Disney, ¿ya? Porque querían mantenerse al margen y mantener el concepto de lo que era el oso, o sea, un misterio, porque al final de cuentas no corroboramos en primera instancia si bien es cierto lo que dice Henry con lo que está pasando en la local, en Storybrooke, ¿ya? Henry le enseña el libro, el cuento de hadas, insiste que todos los cuentos son historias reales, a lo que Emma es un poco incrédula, ¿ya? Al llegar a Storybrooke, Henry le cuenta que todos los habitantes en realidad son personajes exiliados de y que los trajeron acá a través de la maldición de la bruja malvada. Esto incluye, por ejemplo, al terapeuta de Henry, ¿ya? Que es el doctor Archie Cooper, que es en realidad Pepe Grillo, ¿ya? A la profesora de Henry, que es Mary Margaret Blanche, que es en realidad Blancanieves y es la madre de Emma. Porque se entiende que después del matrimonio del príncipe encantador y Blancanieves se llevaron a, quedó embarazada y tuvo una bebé, iba a tener una bebé que se llama Emma. En algún momento ellos van a donde Rumpelstiltskin, que es este personaje, este duende loco que le gustaba el oro, y hacen un trato con él. El trato es saber principalmente qué es lo que pueden hacer y él le dice que Emma es la salvadora, por lo tanto deben protegerla. ¿Cómo la protegen? A través de un árbol encantado que está en el bosque, que lo talla como un ropero, Gepetto, porque él era carpintero, y hacen que Emma al momento de nacer y están lanzando la maldición, Emma es transportada a través del árbol, porque solamente podían caber dos personas, ¿ya? Creo que dos o tres personas, dos personas, una cosa así. Bueno, dos personas le dice Gepetto. Y la transportan y Emma se va al mundo, queda en el mundo real a diestra y siniestra. Y ellos aceptan la maldición porque llega todo y son transportados y el bosque encantado queda desolado. Ya, Emma, que es muy escéptica, lleva a Henry en el primer capítulo donde su madre, adoptiva, que es la alcaldesa y es la misma reina malvada, ¿ya? Henry vuelve a escaparse, la verdad es que Henry trata de que Emma se quede en Storybrooke y a fin Emma permite quedarse, o sea, acepta quedarse en Storybrooke con, con Henry y un poco conocer lo que está pasando con el resto de los habitantes porque aún así le pareció un misterio y como ella era una casa recompensa, le era importante conocer qué es lo que estaba pasando en este pueblo de Maine. Es muy característico todo este pueblito que aparece ahí. Cuando, cuando Emma decide quedarse, hay una característica en este pueblo, lo vamos a ver ahí en la imagen. Hay una torre de un reloj que está parada a las 8:15, si es que no me equivoco, a las 8:15, y siempre ha estado así durante los 28 años, ¿ya?
Por lo tanto, se estima que es la referencia que el tiempo está congelado. La 8:15 es como el reloj que aparece en Peter Pan cuando están volando sobre el Big Bang. Este reloj, una vez que Emma decide quedarse en Storybrooke, empieza a correr el tiempo nuevamente. Y Henry lo ve y se da cuenta de que su madre biológica decidió quedarse en el pueblo. Durante toda la temporada hay eventos y hay situaciones que dan a entender que efectivamente lo que dice Henry es cierto, ¿ya? Mary Margaret no tiene novio, no está casada, hay un tipo que se llama John Dewey, que es el personaje que hace del príncipe encantador, que está en estado de coma porque efectivamente cuando lanzaron la maldición, Regina lo acuchilló, le mandó una espada y él fue trasladado de forma grave al mundo real. Este personaje hace que despierte un interés romántico en Mary Margaret, en Blancanieves, y se empiezan a acercar hasta que en algún momento él despierta y la busca, ¿ya? Sin embargo, él estaba casado con Abigail, que era un personaje que aparecía en este pueblo. Sin embargo, Abigail era la hija del rey Midas, ¿ya? Que supuestamente habían tenido un compromiso dentro de toda la historia. Bueno, a medida que va pasando el tiempo nos encontramos personajes como el doctor, que aparece el doctor del pueblo, que en realidad es el doctor Víctor Frankenstein, ¿ya? La facultad que tiene la reina malvada de sacar los corazones, coleccionarlos y también hacerlos añicos. Em, Conocemos la historia de Rumpelstiltskin y que fue, en cierta forma, el artífice de esta maldición porque fue el que incitó a Regina a la reina malvada, que en realidad se llama Regina, para poder lanzar esta maldición, que fue porque él en algún momento tenía un hijo y por aceptar este, un trato que se le dio por un señor oscuro, por un espectro, aceptó estos poderes porque Rumpelstiltskin era un perdedor, ya tenía la familia hecha mierda, la verdad, con su señora, con su hijo. La señora lo había dejado por un pirata, que después vamos a conocer y él trata de solucionar todo con la magia. Sin embargo, Firefly, que era el hijo, se da cuenta que no funcionan las cosas así, quiere desaparecer la magia y hace un trato con el hada azul y le dan una habichuela mágica, que la habichuela mágica aquí te transportan a otro mundo, y lanza la habichuela al piso y se abre un portal en que le dice, papá, vámonos, porque acá vamos a ser felices, y ese mundo sin magia era la Tierra. Sin embargo, Rumpelstiltskin era un cobarde y se arrepintió y dejó que su hijo se fuera solo. Y así fue. Se fue y él quedó ahí y pasaron muchos años, alrededor de 300 años, en que Rumpelstiltskin llevó esta carga de no haber seguido con su hijo y de querer encontrarlo nuevamente. Y cuando descubre que la forma de volver a ir a ese mundo real donde fue Viper es la maldición, claro que hay cosas de tiempo, o sea, digo, como si pasaron 300 años tampoco el hijo estaría vivo en el otro lado, pero algo pasó por ahí. O hay una lógica que en un momento se explica también. Logran ir a ese pueblo. Otro personaje que es importante es este que aparece en pantalla, que en realidad es Pinocho. Gepetto, cuando construyó el portal quiso salvar a su hijo y con la condición de que cuidara a la bebé Emma. Entonces, eran tres personas las que podían caer principalmente. Entonces, primero mandó a Pinocho y después mandaron a Emma. Por lo tanto, pero Pinocho, la verdad es que también fue un cobarde y se arrepintió y tuvo miedo y no la pudo seguir, o sea, no la pudo cuidar. Sin embargo, siguió sus pasos durante mucho tiempo, pero no fue capaz de cumplir el compromiso. Por lo tanto, cuando regresa, él empieza a convertirse en madera, porque había mentido, porque había hecho cosas malas principalmente. No solamente la mentira era clave en todo esto. Bueno, la historia avanza y se ve que una competencia entre Regina y, y Emma por el amor de Henry. Henry de alguna manera ama a su madre adoptiva, sin embargo ella no tiene conductas que a él le gusten mucho. Y la idea es que Regina hace lo imposible para que Emma no rompa esta maldición porque como es la salvadora es la única que puede romper esta maldición. ¿Qué es lo que sucede? De la misma forma como lo hizo con Blancanieves, trata con un pay de manzana de envenenar a Emma. Y Henry, para que crean, él se adelanta y come este pay de manzana y se envenena y prácticamente muere. De hecho, es declarado muerto. Sin embargo, Regina había aprendido, o sea, Emma durante toda la temporada había aprendido a querer a Henry
y le da un beso de amor verdadero, que es la clave de todo esto. El beso de amor verdadero es lo que hace que las cosas, las maldiciones se rompan. Y en ese momento despiertan todos los personajes y todos se dan cuenta de dónde están y quiénes eran, ¿ya? No así olvidando los 28 años que han pasado, ellos sí recuerdan quiénes eran durante su mundo en el bosque encantado, ¿ya? Personajes que también aparecieron en esta temporada son Sombrerero Loco de Blancanieves, la Cenicienta, que en el mundo real se llama Ashley. Casi todos hicieron un trato con Rumpelstiltskin y tenían que pagar un precio por ello, ¿ya? De alguna forma, no les puedo especificar puntualmente qué, pero por ejemplo Blancanieves era entregar también, o sea, Cenicienta era entregar a un hijo, ¿ya? Se repiten mucho las historias, pero es una mirada muy diferente a los tiempos de edad. Y Rumpelstiltskin, más allá de poder ser el duende travieso, se convierte también en la bestia, porque en algún momento secuestra a la princesa Bella y la mantiene cautiva, y vive la historia de la Bella y la bestia, pero la bestia aquí es Rumpelstiltskin, ¿ya? Rumpelstiltskin que tenía piel de cocodrilo. Así rompen la maldición, sin embargo, Mr. Gold, que es Rumpelstiltskin, pues es muy enredado, como les digo, trata de llevarla. Siempre estuvo consciente de quién era él en el mundo de los cuentos. Por lo tanto, él lleva una fórmula para traer la magia al pueblo y poder hacer lo que hacían en el mundo de los cuentos de hadas, pero en el mundo real, como se le llama. Once Upon a Time, temporada 2. Empieza prácticamente donde termina la primera temporada. Los personajes reconociéndose y encontrándose que estaban atrapados en un mundo real no fueron devueltos al bosque encantado. La maldición solamente al romperse los despertó, ¿ya? Aquí hay un personaje clave que se llama Neal Cassidy, que le llega una carta que le envía el personaje de Pinocho, que lo hace Elion Valley, le manda esta carta y le dice que está rota la maldición. Por lo tanto, este personaje, para que vaya a Storybrooke a solucionar un asunto pendiente que tenía él. Ahí está Pinocho con Emma. Este es el personaje que recibió la carta. ¿Y quién es este personaje? Este personaje es un antiguo novio de Emma que le enseñó como todos los trucos de la calle, todas las cosas como mía de delincuente, porque Emma, como llegó al mundo real y era huérfana, pasó por mucho orfanato, no tuvo una conducta muy buena, siempre fue muy rebelde. Y este personaje es el padre de Henry, el niño que vimos en las escenas anteriores. Em, Rompe esta maldición Emma, pero digo, trae todos los recuerdos, sí, lógico, todos se acuerdan de todo lo que pasó. Em, pero la magia no es suficiente para llevarlos de vuelta al bosque encantado. eh, pero con la llegada a la magia a Storybrooke también se revela eh, que se pueden hacer cosas y lanzar nuevas maldiciones también. Y este personaje, ¿quién es Bale? O sea, Neal Cassidy. Neal Cassidy es el hijo de Rumpelstiltskin, sí, el mismo que se había caído por el portal. No se parece mucho al del casting, pero cuando era niño, pero él es el hijo de Rumpelstiltskin que había llegado al mundo. No sé cómo sobrevivió tantos años, pero lo vamos a conversar en unos minutos. Y él es parte de todo esto. Emma y Blancanieves, en un intento de probar la magia y también de juzgar a Regina, con uno de los sombreros del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas, abren un portal nuevamente para eliminar a un espectro que andaba siguiendo a Regina. Y por ayudarla, tratan de mandar el espectro al mundo, al mundo de los cuentos, ¿ya? Porque se supone que el bosque encantado está abandonado, así que no hay nadie, así que voy a mandar el espectro para allá. Sin embargo, Emma y Blancanieves caen por este portal y se pierden y aparecen en el bosque encantado y son rescatados por Aurora y Mulan, ¿ya? Que fueron sobrevivientes de este bosque encantado porque se dan cuenta que una parte del mundo del bosque encantado había sobrevivido a la maldición porque en ese lugar estaba Cora, la madre de Regina,
conjunto con este pirata que vemos en pantalla, que es el capitán Killian Jones, llamado el Capitán Garfio. ¿Ya? El Capitán Garfio se convierte en el Capitán Garfio por culpa de Rumpelstiltskin, porque este es el pirata que se fue con la mujer de Rumpelstiltskin. Por eso les reitero, es muy enredado. O sea, el árbol genealógico de Verdad Oculta y de Dark anda por ahí nomás con esto. ¿Ya? Por lo tanto, Rumpelstiltskin también es el abuelo de Henry. Y este tipo bautizó por la piel que tenía a Rumpelstiltskin como el cocodrilo, por eso Rumpelstiltskin, o sea, em, él dice que la mano se la comió un cocodrilo porque él le cortó la mano, ¿ya? Em, en este mundo había quedado como les digo, la princesa Aurora, había quedado el príncipe Philip, Mulan y este Capitán Garfio con sus piratas, el Jolly Roger, ya que es el barco junto a Cora, que es que es la madre de Regina, ahí está el sombrero, ahí está la princesa Aurora, ahí está Ashley también, ella es Cora, la madre de Regina, que además es la reina de corazones del País de las Maravillas, porque en un momento era una mujer muy mala, fue expulsada por Regina y fue a través de un portal mandada a otro mundo. Dentro de este mundo de los cuentos existe el bosque encantado, que es una tierra, existe el País de las Maravillas y otros mundos que vamos a ir conociendo a medida que pase. Y uno de esos fue mandar a Cora al País de las Maravillas. Cuando la maldición cayó, había un grupo en el año 86, parece que es, una cosa así. Cuando la maldición cae, hay un grupo que estaba, 84, no me acuerdo, ya. Un papá con su hijo que estaban acampando en el lugar donde se instaló Storybrooke. Sintieron que vino la ola de humo de la maldición y al otro día despertaron y había un pueblo. Ellos recorrieron el pueblo y se dan cuenta de que nunca estaba ahí, que no estaba en el mapa y empiezan a convivir con Regina. Regina se entusiasma con este chiquitito que vivía con él que se llamaba, creo que se llama Greg, no sé si se llama Greg cuando está adulto, ¿ya? Pero la verdad es que trata de llevarlo a que se quede con ella, ¿ya? Y que su padre también se quede con ella. Sin embargo, el papá descubre las malas intenciones de Regina con todo el pueblo y dice, ¿sabes qué? Vámonos de acá. Y al tratar de huir, el papá queda atrapado y el único que puede escapar del pueblo sin poder volver a ver, porque el pueblo no es visible para el mundo, para nosotros no es nada visible. Él queda perdido y se da cuenta que su papá desapareció. Con el tiempo se entera que su papá murió y él, por venganza y por una oficina que estaba en alguna parte, en otro mundo, es contactado por un tipo muy maquiavélico, él conjunto con Tamara, que es otra persona la que aparece acá, para que saboteen y roben y destruyen la magia de Storybrooke, pero a la vez también robarse a Henry, secuestrar a Henry, porque Henry era el verdadero creyente y esta persona que vivía en otro mundo necesitaba el corazón de Henry porque ya había pasado muchos años que su corazón estaba fallando y él estaba perdiendo magia. Por lo tanto, hablamos de un ser mágico. Personajes que aparecen acá, como decíamos, el Capitán Garfio, Cora, que es la reina de corazones, que también, cuando en un momento Blancanieves y Emma logran regresar al mundo real, ellos de alguna manera los siguen a través de alguna bichuela, ¿ya? Cuentos que hacen referencia en esta temporada son Jack y las habichuelas, porque hay un árbol gigante que pueden subir al castillo. Aquí aparece el gordito de Los, ¿cómo se llama? Jorge García se llama el personaje, ¿ya? Que hace de Tini, que es un gigante, pero el más pequeño de los gigantes, que se hace amigo de ellos. Y también en algún momento va a llegar a este mundo. Otro personaje que aparece, Rapunzel, en algún momento también lo hacen, pero aquí esta Rapunzel no tiene novio, sino que es el mismo príncipe encantador que la ayuda y también había hecho un trato con Rumpelstiltskin. Este es el Jolly Roger, que es el barco, la carabela de- del Capitán Garfio. Este personaje misterioso que pide llevarse a Henry se va revelando a través de los últimos dos capítulos de la temporada 2, porque el capítulo se llama, el penúltimo se llama La segunda estrella a la derecha, y el tercer capítulo y el último capítulo se llama Directo hasta el amanecer. ¿De dónde viene esta frase? De Peter Pan. Aquí vemos que cuando
Byfar cayó desde ese portal, cayó en el Londres victoriano hace más de 100 años, una cosa así. Y en ese Londres victoriano conoció a Wendy Darling y a los hermanos Darling, sí, los personajes de Peter Pan. Los conoció, fue adoptado por la familia Darling, pero en algún momento ellos eran acechados por una sombra maligna y por querer proteger a los hermanos Darling, él se sacrifica y se va con esta sombra maligna. Y se lo llevan. Y se lo llevan a Nunca Jamás, a Neverland. Y ahí conocemos un tercer mundo paralelo al Bosque Encantado y al País de las Maravillas, que es Neverland. Ahí esta sombra tratan de buscar cuál es el objetivo, por qué secuestraba niños, ¿ya? Y los secuestraba para un jefe principal que se llamaba Peter Pan. Peter Pan acá es más malo que la cresta. Es un personaje muy diabólico que secuestra niños y los mantiene y lloran durante toda la noche, nunca jamás, y los tiene años encerrados. Once Upon a Time, tercera temporada. Este grupo que mencionamos recién fue el que se robó a Henry y se lo llevó a Peter Pan porque era el verdadero creyente y el corazón de Henry era el que servía. Por lo tanto, con una bichuela que había cultivado este gigante, Tini, que había podido llegar a este mundo, abren un portal en el mar y se van en el Jolly Roger a Nunca Jamás a rescatar a Henry. Todos en equipo. Ya Regina deja de ser una villana totalmente porque se redime bastante con el cariño de Henry porque empieza una amistad con Emma y una reconciliación con lo que es Blancanieves. Llegan a Neverland ya que conocemos a Peter Pan, que es despiadado y maquiavélico. Él quiere secuestrar niños hasta encontrar quien le pueda ayudar y cambiar su corazón. En este mundo existe magia y nos revela la verdadera historia de Peter Pan. Peter Pan es en realidad el padre de Rumpelstiltskin. Sí, un personaje muy ambicioso que en algún momento se gana una bichuela mágica y él crea con este mundo, con esta bichuela, porque el concepto de la bichuela es ir a donde yo creo y quiero. Y él crea un mundo mágico que es Neverland, donde no hay responsabilidad porque era un hombre adulto, un hombre borracho, un hombre que no quería tener responsabilidades menos un hijo. Y él abandona Rumpelstiltskin y la sombra era un ente paralelo, pero sí dependiente de Pan, lo absorbe y lo convierte en un niño que sea muy joven. Entonces lo que se estaba agotando era la juventud de Peter Pan, por eso él quería secuestrar a Henry. En esta temporada vemos a personajes como la lucha que llevan estas dos madres por querer rescatar a su hijo. Nos encontramos con personajes del pasado, que acá aparecen nuevamente porque han sido manipulados por Peter Pan, como Ariel, la princesa Ariel, la sirenita, ¿ya? A una falsa Úrsula y ver un poco cómo fue la traición de Ariel cuando, en los tiempos de que Regina era la gran villana en el Bosque Encantado. Bueno, esta parte, aquí la historia, las temporadas toman un arco muy diferente a lo que son las dos primeras anteriores, que es tomar un arco argumental del capítulo 1 al 11, hay un capítulo al 10, hay un capítulo intermedio, que es como de conexión, y encontramos con otro arco. Peter Pan aquí tratan de salvarlo, se dan cuenta em, que Wendy había estado secuestrada durante más de 100 años. A Storybrooke llegaron los hermanitos de Wendy que habían sido manipulados por Peter Pan buscando a Henry durante mucho tiempo. De hecho, se ve en un momento cuando Regina adopta a este Henry hace 8 años atrás y se ve que después de la adopción llegan estos, estos hermanos de Wendy Darling, ya Johnny Michael, manipulados por Peter Pan. O sea, Peter Pan después de llevarse a Bayfair, que no logró ser condenado por Peter Pan, pero sí vivió mucho tiempo, nunca jamás, fue manipulado logró secuestrar a los hermanos Darling igual, los tuvo un centenar de años, tanto secuestrada a Wendy y manipulando a los chicos estos. Por lo tanto, no envejecían porque estaban en nunca jamás. Ya iban ocasionalmente a la Tierra. A la Tierra llegan ellos, llegan estos personajes buscando a Henry, pero ya se dan cuenta que se habían ido a Neverland. Em, Peter Pan lo logran secuestrar, hace un intercambio de cuerpo con Henry, engaña a la gente. Y Peter Pan llega al Storybrooke cuando ellos regresan nuevamente, lo reciben como héroe, y lanza una nueva maldición. Lanza una nueva maldición. Y para frenar esta maldición, la única que puede hacer es Regina porque fue la que lanzó la primera maldición oscura bajo un precio. El precio es que eh, se mm, deberían volver todo al bosque encantado. Solamente Emma y Henry deberían quedarse en el mundo real, pero van a olvidar todo lo que vivieron. Por el bien de Henry, Regina asume, todos los personajes vuelven al bosque encantado. Llegan al bosque encantado y tratan de buscar
refugio en el castillo de Regina. Sin embargo, se da cuenta que el castillo está invadido por unos monos voladores y por otras personas, por otra dueña, que asumió todo eso, que es la malvada bruja del oeste. Sí, aquí conocemos el mundo de Oz, que en este caso se llama Selena, la bruja verde. ¿Ya? Paralelamente se muestra, bueno, ellos tratan de estar allá, de rescatarse del castillo, sin embargo, de rescatar el castillo, recuperar su espacio, son recibidos por Aurora y Philip, ¿ya? Que en algún momento forman parte de esta banda nuevamente. Y nos encontramos también con que paralelamente muestran lo que está pasando en el mundo real y está Emma tratando de vivir una vida normal con Henry cuando de repente aparece el Capitán Garfio. Capitán Garfio que de alguna u otra forma logró volver al mundo real con algunos tratos por ahí y recuperar a Emma y darse cuenta y hacerle dar cuenta de todo lo que está el mundo de Oz, de todo lo que habían vivido era verdad a través de una poción mágica de recuerdo que le hizo llegar. Esta, Esto atrae los recuerdos a Emma y le dice que todas las personas volvieron a Storybrooke y a través de una nueva maldición. Y efectivamente, Selena, aquí aparece Selena con Glenda, la bruja blanca, y Dorothy, hacen un capítulo donde explican un poco eso. Em, Selena, ¿cuál era el plan de Selena? Vengarse de Regina y cambiar su pasado, porque Selena era hermana de Regina y era la primera hija de Cora que había sido abandonada en un momento porque no tenía sangre o linaje de rey. Era por eso, entonces lo que quería era vengarse, porque Regina fue la que le enseñaron magia, le enseñó Rumpelstiltskin, porque Regina fue la que quería a la mamá y ella quería viajar en el tiempo y cambiar su pasado. Por lo tanto, la única forma es ir al mundo real para poder adquirir todos los elementos para cambiar este pasado. ¿Qué es lo que hace? Hace que Regina lance una nueva maldición y viajan al mundo real, pero no recuerdan su tiempo en el bosque encantado y de eso se trata la temporada y tratar de descubrir qué pasó y qué no pasó. Ahí Blancanieves está embarazada, nos encontramos con el pasado de Selena, que a través de flashback van mostrando escenas como esta. Al final logra reunir elementos, son como los elementos de los que acompañan a Dorothy. La valentía del león, el corazón del espantapájaro, el cerebro el corazón del hombre de lata, perdón, y el cerebro del espantapájaro, una cosa así. Y se roba el bebé de Mary Margaret de Blancanieves y trata de hacer una poción para ir una fórmula para ir al pasado. Sin embargo, no lo logra. No lo logra porque la matan antes, porque ella en algún momento había matado a Neil, a Bayfield, en el Bosque Encantado. Por lo tanto, Rumpelstiltskin quería vengarse de ella y lo hace. ¿Qué es lo que sucede? La mata, pero sin embargo el hechizo estaba activo. Por lo tanto, en una de esas, creo que buscando el teléfono, no sé qué es lo que estaba haciendo Emma con Capitán Garfio. Porque el Capitán Garfio vino y se quedó y se empezó a enamorar de Emma. Y empezó una competencia con Neil, a pesar de que eran rivales de alguna manera. Y fueron amigos también. E iban avanzando en eso y se enamoran de Emma. Entonces ellos viajan por este portal que se abre en un granero al mundo al bosque encantado en el pasado. ¿Ya? Y viajan como con una especie de Selena convertida en nube, una cosa así. Ya. Viven un montón de cosas y era como el tiempo en que el reino malvada buscaba a Blancanieves y logran escaparse, ¿ya? Y en una de esas liberan una prisionera que estaba ahí. A todo esto durante la tercera temporada, cuando ellos están en el Bosque Encantado, en el presente del Bosque Encantado, uno de los sobrevivientes, Robin Hood, que se encuentra con, con Regina y empiezan a tener una relación media amorosa, ¿ya? Regina está alcanzando su final feliz al final de esta temporada y es cuando viaja al pasado Emma es muy enredado, con Hook. Sin embargo, estando en el pasado, liberan una prisionera que, como le iban a matar, daba lo mismo si se la llevaban o no se la llevaban, y se la llevaron. Al llegar al mundo real, ellos llegan con la prisionera y resulta que es Marianne, la novia de los libros de Robin Hood. Ahí se destruye un poco el final feliz de Regina y empieza un poco de rencor nuevamente con él y está a punto de convertirse nuevamente en la bruja malvada después de toda su redención que lleva. Pero además se llevan un sarcófago, o sea, como una urna,
que queda tirada en este granero. Y al final, esta urna se abre y aparece este personaje. Sí, porque era el tiempo de Frozen cuando transmitieron esta parte. Es Elsa de Frozen, que aparece la reina Elsa, para dar pie a la cuarta temporada de Once Upon a Time. Aquí la cuestión se empieza a ponerme extraña, ¿ya? Esta temporada es súper simple porque se basa en los personajes de Frozen, ¿ya? Se basa un poco en la dinámica de Robin Hood queriendo tener una relación con Regina, pero también tener a la mamá de su hijo, ¿ya? Que es la Mariam, que no tiene una relación, pero sí la protege de alguna manera. Y los personajes de Frozen porque él se está buscando a su hermana Anna que desapareció hace mucho tiempo, tratando de buscar a una solución para curar a Elsa de este tema del hielo. ¿Ya? Aparece un personaje nuevo, es un personaje que apareció en el Lost, ¿ya? Que es la Reina de las Nieves, la verdadera Reina de las Nieves, que es tía de Elsa y que había estado en la Tierra durante mucho tiempo porque ella andaba buscando como una tercera hermana y el objetivo es que Emma se convierta en su hermana, una cosa súper extraña, y es la villana de la temporada. Casualmente, la Reina de las Nieves tiene una tienda de helados en Storybrooke. Todos tienen algo que los caracteriza con respecto a eso. Por ejemplo, el príncipe Eric, la sirenita, vendía pescado. Una cosa así. La Reina de las Nieves trata de lanzar una maldición para que la gente saque lo peor de sí a través de unos espejos, saque lo peor de cada uno y se vuelvan personas no gratas. Esto ocurre, la verdad es que va avanzando el tiempo, aparece un personaje nuevo que es como el aprendiz de un mago, ¿ya? Y empiezan a hacer referencia a otros cuentos, ¿ya? Resulta que durante todo esto, Rumpelstiltskin también quería adquirir más poder y se vuelve muy, 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 muy malo, muy más malo de lo que es. Un poco con la rabia de la muerte de su hijo y todo eso. Acá impiden que la Reina de las Nieves congele Storybrooke y haga una maldición nuevamente. Ella misma se sacrifica porque se redime, porque en la última instancia Elsa logra encontrar a su hermana Anna, y la hermana Anna había encontrado mucho del pasado de su madre, porque Ingrid, que se llama este personaje de la Reina de las Nieves, era hermana de la mamá de Elsa, y se había sentido como un monstruo desplazada por su hermana. Sin embargo, la hermana y la habían desaparecido como la historia. Para ella, para el mundo no existía Ingrid. La hermana en una carta dejó un mensaje y dice que lo perdonen, pero ella tiene una hermana que es maravillosa, Ingrid, y así un montón de cosas positivas que hacen que esta se redima y salve Storybrooke y todo eso. Sin embargo, el precio por salvar Storybrooke es que nadie puede salir. Y quien sale no puede volver. Y así damos paso a la segunda mitad de la cuarta temporada, donde aparecen las Dark Queen, que son las reinas del mar. Aquí aparece un personaje de Maléfica, Cruella de Vil y Úrsula. Sí, la reina, la bruja del mar. ¿Ya? Este es el libro que hablábamos en un comienzo, donde están todos los cuentos. Acá hay hartas referencias porque, a ver, Rumpelstiltskin al final de la temporada anterior es exiliado de Storybrooke por Bella. Ella lo corre y le dice que se vaya de allá porque Rumpelstiltskin tiene una característica. Hay una daga que lo manipula. ¿Ya? Quien tiene la daga tiene poder contra Rumpelstiltskin. Sin embargo, la mayoría de las veces la mantiene él. En esta ocasión es Bella quien se da cuenta y toma la daga y lo corre y le dice que se vaya. Y él, buscando la forma de regresar, ubica a estas personas que son las reinas del mar, que estuvieron en algún momento, por a veces motivos, fueron exiliadas al mundo real sin poderes ni nada, y, y las convoca para que vayan a Storybrooke a recuperar la magia y a buscar un final feliz. El concepto de este segundo arco es que los villanos tienen derecho a un final feliz, que es buena idea. Y vamos encontrando mucha referencia a la historia de fantasía de Disney. ¿Ya? Aquí tenemos como el sombrero, el aprendiz de mago, que lo terminan convirtiendo en un ratón, por lo tanto hace referencia a Mickey de la película Fantasía, ¿ya? Em, acá hay un tema de redención, de algún momento hablamos de que Blancanieves tenía asuntos pendientes con Maléfica porque Maléfica estaba embarazada. Y en alguna profecía que aparece ahí dicen que el hijo de Blancanieves y el príncipe encantador iba a tener un condensar mucho mal. Sin embargo, tenían que buscar un recipiente para que ese mal se fuera de ella. Y ellos lo que buscan es un huevo que había tenido Maléfica. ¿Por qué huevo? Porque Maléfica se convertía en dragón. ¿Ya? Sin embargo, este huevo tenía una hija que se llamaba Lily. Lily, que fue una acompañante durante toda la infancia de Emma en su periodo de adolescente y de niña de un orfanato.
Bueno, encuentran a Lily, se dan cuenta de que la Marianne que trajeron del pasado no era la misma Marianne, sino que era la misma bruja Selena que se hacía pasar por ella para poder ser protegida, que más encima la habían tenido que sacar de Storybrooke porque el tema de las nieves y la magia la estaba afectando, en tira era para alejarse. Una Marianne que había retomado su relación con Robin Hood y estaba embarazada, sin embargo es Selena. Ya. Cuento corto, ellos van en busca de esta Marianne y se la llevan a Storybrooke a- a seguir la vida y salvar a Robin y todo eso, y para que tenga el hijo y quitárselo después porque Selena supuestamente es muy mala. La quinta temporada. La cuarta temporada termina con la redención de todos estos personajes malos, excepto de Cruella que muere. Cruella es muy cruela que muere. Eh, y Rumpelstiltskin despojándose de esta oscuridad, de este espectro que se le llama de ser una persona mala, y esta oscuridad tomando como recipiente a otro malo y busca a Regina. Sin embargo, Emma, por querer salvarlas, ella se somete y acepta esto y es trasladada al nacimiento de los espectros en el mundo de los cuentos. Es ahí donde empiezan otra misión, donde utilizan a Selena, porque Selena hace magia y abre portales con un tornado de Dorothy, ¿ya? Y a través de la casita de la abuelita, que es como un restaurante que hay, se trasladan a buscar a, al mago, al creador de todo esto, a un gran mago. A todo esto, en la temporada anterior, se buscaba también al autor de los cuentos. Y acá hay un dato súper importante, porque decían, alguien escribió estos cuentos. Y este ayudante del mago, que aparecía aquí, este tipo era el ayudante del mago, era el encargado de buscar el ayudante de este gran mago que vamos a buscar en la temporada que sigue, ¿ya? Había buscado muchos autores de cuentos para que reescribiera y creara todas las historias que aparecían en el libro Once Upon a Time. Sin embargo, eh, había muerto el último autor, y creo que era el año 60 y algo, no me acuerdo el nombre, pero en diciembre del año 60, y le dice, el último autor acaba de fallecer. Y creo que, si me equivoco, es la misma fecha exacta donde murió Walt Disney, ¿ya? Incluso en las temporadas anteriores, el tipo que hace de Pinocho le explica a Emma, le dice que han habido muchos autores, e incluso uno de ellos se llamaba Walt, le dice. Ya, y acá él explica que se había muerto el último autor y aquí encuentra al, a este personaje que hace del autor, que es medio víbora, así, y lo tenían encerrado porque estaba escribiendo a su pinta y no respetando las líneas de los cuentos como existían. ¿Ya? Eso como cuento corto y como detalle. Son trasladados a buscar a este gran mago en Camelot, sí, la tierra del rey Arturo, donde también encuentran a Mérida, el personaje de Mérida. ¿Ya? Y aquí se cuenta un poco la historia de este gran mago, que es el mago Merlín. El mago Merlín era un humilde servidor que encuentra el Santo Grial y al beberlo, por su honestidad y por todo eso, se le entregan poderes que él crea el mundo de los cuentos. ¿Ya? Aquí se ve Merlín con su novia, ¿ya? El novia que después se convierte en el espectro por la ambición y por todas esas cosas, y es lo que lleva a lo que termina Rumpelstiltskin en algún momento. Aquí tienen que armar alianza con Selena, ya Selena toma como otra actitud, ya la malvada bruja de esto no es tan mala, y buscan al gran mago para que los libere de esta maldición que tiene Emma, que pasó a ser ella el Rumpelstiltskin de alguna manera, para que me lo entiendan. Y tratan de hacerlo de esa manera. Sin embargo, se dan cuenta que la daga esta que ocurría era la misma espada Excalibur, ¿ya? Ahí está, que al unirla formaba la espada Excalibur, entonces la espada Excalibur estaba incompleta. Entonces podían haber hasta dos espectros en algún momento, o dos malos. Esta es la daga original, que es la punta de Excalibur, y esta es Excalibur. Aquí la idea es que salven a Emma. Sin embargo, Emma, por querer salvar al Capitán Garfio de alguna herida mortal, lo convierte en otro espectro y ahí están los dos espectros, uno del Excalibur y otro de la daga. Dentro de todo esto nos encontramos con el rey Arturo, con Ginebra, con Lancelot. El personaje de Lancelot había aparecido anteriormente también. Pero acá Arturo es un villano, es un tipo malo, em, que hace de las suyas. Por una maldición nuevamente, una cuarta maldición creo que es, son trasladados nuevamente a Storybrooke para regresar. Y aquí entra Mérida, entra el rey Arturo,
entran todos los otros y Arturo es como quiere ser el alcalde, un poco más quiere destruir a todos en Storybook y es un tipo ambicioso. Ya. Una vez que destruyen este tema de Arturo, pasan este arco de Arturo y se dan cuenta que Merlín había sido, liberan a Merlín, que estaba atrapado en un árbol, lo matan al tiro, o sea, no tan poderoso, no era Merlín, ¿ya? Y dentro de todo eso, ahí se adquieren un poco los poderes de este oscuro a través de Merlín a Capitán Garfio. Estando allá, Garfio murió en esta guerra. Garfio, por ese motivo, en un momento se sacrifica para que quede un solo oscuro y se condense todo en una sola daga, una cosa así súper extraña. Por lo tanto, se sacrifica. Sin embargo, Emma se da cuenta que todo es un plan de Rumpelstiltskin para volver a tener los poderes del Señor Oscuro y tener magia. Aquí lo que hace eh, es para redimirse de todo eso, le pide, por favor, vámonos al inframundo a buscar a Garfio. Aquí se van al inframundo y aparece este personaje que está al medio que es Hades. Hades que había sido, ahí está el inframundo que es como muy parecido a Storybrooke, falta presupuesto ahí, que era parte había sido novio de Selene en un momento, todo eso. Acá dentro de esta historia muere Robin Hood. Hubieron dos Robin Hood. Este Robin Hood, el que hizo Lucifer, tuvo primero y después apareció este personaje más rubiecito. Pero se explica en un momento por qué. Porque cuando aparece en la primera instancia era porque estaba protegido por una magia, una cosa así, por eso su cara cambiaba. Hades, que es maquiavélico y lo cruzan los tres ríos del infierno. Cuatro ríos del infierno, una cosa así. Y además aparece un personaje que está de vuelta. Eh, Cuento corto, ellos ayudan a toda la gente que está en el inframundo a saldar sus asuntos pendientes y ascender, entonces el inframundo se está quedando pelado porque son héroes, entonces están salvando a toda la gente del inframundo y están ascendiendo a los cielos. Acá también nos encontramos con que logran volver al mundo real, logran salvar a Garfio, pero pierden a Robin Hood. Ahí Regina queda muy sentida y todo eso. Y acá hay un acto de magia. Aquí, dentro de su periodo en Camelot, porque fueron con Henry, Henry conoció una chica que se llamaba Violet. Violet fue como su primera novia. Después, cuando van al mundo real, también están con Violet. Y en la última parte, ellos ya quieren destruir, porque la magia ha matado mucho. Henry quiere destruir la magia, que ha matado a mucha gente. La verdad es que quiere acabar con todo esto y va a buscar una réplica del Santo Grial que está en Nueva York. Viaja a Nueva York junto con Violet, Regina y Emma la siguen. Y en un momento, ya solucionado el problema con Hades, destruido Hades, un cristal que había dejado Hades, que era el que tenía magia, tratan de abrir un portal para devolver a los personajes al bosque encantado, los de Camelot, los de Mérida, todos esos personajes. Y lo hace volver. Y en un acto de falla en la magia, son absorbidos Blancanieves, Garfio, Selena, el príncipe encantador y creo que Rumpelstiltskin, no, Rumpelstiltskin no, a un mundo, a otro mundo diferente. Y llegan a la tierra de las historias no contadas. Historias que no conocíamos, ¿ya? Y entre eso conocen al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde. Cállate esa. Ya, paralelamente, esta es muy compleja porque aquí llevan muchos arcos, muchas historias paralelas en el tiempo. En Nueva York está Gold, está Emma, está Regina, y ellos están tratando de buscar a Henry, y Henry encuentra todo esto y trata y acaba con la magia de alguna manera. Sin embargo, van a buscar una persona que se llama el dragón, que es como el único que tiene poder, y él les explica que no es necesario, que él no tiene muy tanto poder como atraer la magia a este mundo, pero sí hagan un acto para que la gente cree en la magia. Y Henry, tratando de recuperar a su familia, entendiendo que estaban todos separados, hace una fuente de los deseos, que la gente pide un deseo y que crean en la magia. Y recuperan la magia y él pide el deseo de recuperar a su familia y aparecen y salvan a la gente que estaba en el mundo de las tierras no contadas con Mr. Hyde y todo ello. Oportunidad que ocupa el señor Gold, Rumpelstiltskin, para irse al otro mundo donde aparecieron. Así, entraron uno y salieron otro. Así, como dice, mi hija lo hubiera graficado así. Hicieron eso. ¿Me entienden? Eh, Vuelven a Storybrooke y en un guiño también que hacen ahí. Henry le dice a Violet, oye, tú eres que eras del tiempo del rey Arturo, lamentablemente tu papá no pudo volver contigo. No te preocupes, le digo, si mi papá no es de allá.
Mi papá era de esta tierra y fue mandado a ese mundo, ¿ya? Mi papá se llama, no me acuerdo el nombre, pero la referencia que hace a el libro de un yanqui en la corte del rey Arturo, ¿ya? Ella era hija de este personaje, por lo tanto el personaje sí era de la tierra. Cuando llegan allá, Rumpelstiltskin había hecho un trato porque Bella había sido afectada por una cuestión del sueño, había tenido un hijo, embarazada de Rumpelstiltskin, que había sido incluso secuestrado por una hada oscura. Rumpelstiltskin había hecho el trato de pasarle el pueblo como dueño del pueblo, que era el dueño del pueblo, a Mr. Hyde, que había traído a toda la gente de la tierra las historias no contadas. Dentro de todo este cuento, ellos habían obtenido un suero que separaba a Mr. Hyde del Dr. Jekyll, así como Hulk se separaba de Bruce Banner, puede ser una cosa así. Y Regina hace eso para separarse de la bruja malvada. La destruye de alguna manera, pero la bruja malvada busca devolver, busca volver. Así avanza esta historia. Aquí está el Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Este es el mundo de la historia no contada. Pero traer a la gente de la historia no contada avanza ya en la sexta temporada, donde nos vamos viendo que es un paralelo a lo que es la primera temporada, prácticamente hacen como lo mismo, pero con personajes nuevos y resolviendo asuntos pendientes que tenían con otros personajes. Si estaban en el mundo de las historias no contadas es porque algo no habían hecho bien o estaban castigados o alguien del mundo real, por ejemplo, Cenicienta había mandado a su hermanastra para allá, a su madrastra, en fin. Aquí por eso hago referencia con esta imagen. En este personaje conocemos a otro Salvador que es Saladino, ¿ya? A la princesa Jasmine, que mencionan a Agrafan como otro mundo, ¿ya? Otra dimensión, o sea, hablamos de Nunca Jamás, Oz, Arendelle es otro mundo incluso, pero es como una tierra lejana, una cosa así. Es muy complejo, pero hay portales diferentes y acá uno es para Agrafan y Agrafan está perdido, ¿ya? Conocemos a otro Jafar, porque le digo otro Jafar porque ya habíamos conocido en algún momento un Jafar en un spin-off que hizo esta serie. ¿Ya? Y conocemos la verdadera villana, la villana más mala de las más malas, como diría mi amigo de lo te resumo así nomás, para la gran batalla final ultra violenta. El Hada Oscura. El Hada Oscura que no es nada más y nada menos que la mamá de Rumpelstiltskin, por eso les digo aquí el árbol genealógico horrible. ¿Ya? Sin embargo, eso nos permite conocer un poco más la historia a fondo y por qué fue abandonado por su madre y en fin, o sea, esta es la señora de Peter Pan, ¿ya? La última temporada avanza en eso, en tener una gran batalla final, en querer derrotar a esta oscura y que Emma no muera. La verdad es que acá hacen como, esta hada es la que había robado a su nieto, que era el hijo de Rumpelstiltskin y Bella, y lo había hecho crecer, crecer, y que se llamaba Gideon, y convertirlo en un hombre que iba a matar a Emma para acabar con ella. Sin embargo, no lo logran, es una temporada que tiene muy poco sustento, no deja de ser entretenida, ¿ya? Por el tema de los paralelismos, cómo juegan con los cuentos, pero yo creo que se había agotado un poco la fórmula acá, ya no había tanta sorpresa, tenemos ya una Selena redimida, en fin. Y se ve la gran batalla final ultraviolenta, que no es tan violenta, ¿ya? Y terminan con un final feliz, ya donde se acaba esta serie. ¿Ya? Es una buena serie, es una serie que como tiene elementos misteriosos, juega mucho con la otra parte de los cuentos de hadas, la parte que no conocemos, los actualiza mucho, los pone de forma contemporánea em, y humaniza a los personajes, ¿ya? Está basado mucho en los cuentos de Hans Christian Andersen, en las películas de Disney, de los hermanos Grimm. Pero esto no acaba acá. Hay una temporada que es como en reboot con continuidad que se llama Once Upon a Time, que está basada en que Henry ya en la edad adulta quiere tomar una decisión de irse a tener su propia aventura porque le dice, mamá, yo nunca tuve mi aventura porque yo me crié acá. Entonces se va y Emma y Regina lo aceptan. ¿Y por qué le dice que quiere irte? Mamá le dice, yo encontré los libros del autor en una biblioteca en la casa del mago, le dice. Encontré muchos libros como este y hay muchas versiones de Blancanieves, muchas versiones de Cenicienta. ¿Sabías que había una Blancanieves francesa? Le dijo. Y así van contando y se hace referencia a que existen las versiones de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen otros autores, ¿ya? Y ahí es donde conoce a su propia Cenicienta y arma esta historia que se llama Once Upon a Time. Es la séptima y última temporada. Una temporada en que los lleva a ellos al pasado, ¿ya? No están todos los personajes, acá solamente se mantiene el personaje de Henry, pero adulto, Capitán Garfio, que no es el mismo, el
Regina y Rumpelstiltskin, ¿ya? Son víctimas de una nueva maldición, porque en un momento Regina con Capitán Garfio van a buscar a Henry, a ayudarlo, a apoyarlo. Hacen muchos cameos los personajes, pero esta serie tuvo una particularidad de que hasta un punto no se aceptó mucho o estaba teniendo bajo rating, que ya como hacia el final retomaron las historias como originales y trataron de llevar nuevamente Storybrooke a la gente porque esto se trabajó en Seattle, en Washington. Por lo tanto, no tenía el misterio, el misticismo que tenía la serie cuando trabajaban en las localidades de Maine. Por lo tanto, ahí como que bajó bastante el rating y trataron de traer personajes nuevos, personajes que eran antiguos, familiarizar un poco más la historia y creo que lo lograron en esa parte. Tratan de cerrar un arco súper atemporal, súper discontinuo, porque en realidad, desde el último capítulo de la sexta temporada, han pasado 20 años reales, por lo tanto, esta Regina Mills que tenemos acá debe tener más de 50 años, ¿ya? Sin considerar los 30 años que ya habían pasado, pero estaba congelado el tiempo. En esta no, ya han pasado más de 30 años y yo creo que no se ve reflejado porque la actriz es muy buena actriz, la Laina Parrilla. Tenemos también personajes que aparecen acá como la Cenicienta, aparecen personajes de la princesa y el sapo, Tiana, la villana de acá es Mother Gothel, la de Rapunzel, eh, una nueva versión de la Lady Tremaine que aparece como una primera villana, pero al final Grisela, su hija, la verdadera villana de todo esto. Es muy confuso también, pero tiene estos temas. Aquí la lógica es que Henry cumple el rol de Regina, de Emma, el incrédulo, el que no cree un poco lo que está pasando y cómo va avanzando esta historia. ¿Ya? Termina años después. Bueno, caen en un momento en un mundo de los deseos, en donde recuperan un Henry joven. En fin, es súper complicada, está muy enredada. Si no la vieron todas las anteriores, no la van a entender. Pero terminan como dando un cierre diciendo que todos tienen redención y además que los conflictos y las aventuras nunca se acaban. Y aceptando la redención final de Regina, convirtiéndola ya no en la reina malvada, sino en la reina buena. Una historia, es muy emocionante el último capítulo, sí, porque es el reencuentro como de todos los personajes. ¿Ya? Una historia que cierra bien, yo creo que cerró a tiempo, no hubiera podido avanzar mucho más allá. Yo creo que sí es digna de reboot, ¿ya? De hacer un remake o un reboot, pero en su contexto, en su atemporalidad y continuidad está bien, se mantiene bien hasta esa fecha. Hubo entre medio un spin-off, Once Upon a Time in Wonderland, ya que se trataba de Alicia, pero tenía la verdad es que nunca me casó mucho porque al final era como la historia de Aladdin metida cuando Alicia era en el País de las Maravillas porque el villano era Jafar, ¿ya? No hay mucho que decir de eso, sin embargo las ambientaciones son excelentes, aparecen personajes, hay cruces, pero también hay una temporalidad que no se entiende y que la verdad es que uno dice, pero ¿qué le vamos a pedir a este tipo de series como la de los creadores de Lost? Pero efectivamente de eso se trata, ¿ya? ¿Qué nos mantenía en Lost? ¿Qué nos mantenía cautivo acá? Es saber en qué tiempo están y cuánto ha pasado y dónde ha pasado. Yo creo que esas son las cosas que nos gustan de este tipo de series. No he visto otra serie que sea como este estilo, ¿ya? Creo que Manifesto, la que están dando, puede tener unos hilos de todo esto. Pero eso es lo que queríamos conversar de Once Upon a Time. Es súper complejo, les pido mil disculpas si cuesta, cuesta entenderlo, pero trabajé con mi cabeza nomás en esto porque la verdad es que es muy complejo tratar de llevarlo, porque si uno trata de buscar información de esto, no lo van a entender, de verdad. ¿Ya? Así que eso fue Once Upon a Time, eras una vez. Y sí, aquí Juan José me dice, claro, en Twitch, efectivamente que cuesta entenderla, que la primera temporada la vio varias veces, sí, sí, efectivamente. La primera temporada hay que verla varias veces para poder, por lo menos en los primeros capítulos. Y hasta el día de hoy yo sigo viendo cosas, esto está en Disney, ¿ya? Búsquenla como Eras una vez, no aparece como Once Upon a Time, aparece como Eras una vez. No sé por qué en volada Disney chilenizó todo. Y van a ir encontrando este tipo de cosas y todos los easter eggs o huevos de Pascua que van apareciendo, que es lo más entretenido de la serie. Encontrar estos guiños al ratón Mickey o a cosas que pasaron. O el juego que hacen de un personaje fue muchas veces otro personaje de los diferentes cuentos. ¿Ya? Eso. Hasta luego.